Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo por el doctor César Augusto Pérez Martínez Buen día. y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o de interés general para la sociedad. De igual forma, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisamos y estamos muy al pendientes para dar respuestas a cada una de sus inquietudes en nuestras venideras sesiones. Para la sesión número 12, No, hemos decidido abordar el tema de encuestas, qué, cómo y por qué medir. Las encuestas son técnicas que se llevan a cabo mediante la aplicación de un cuestionario o una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución a un problema, e identificar e interpretar de la manera más metódica posible un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. Hoy en día, en la coyuntura mediática, política y digital, las encuestas son parte de nuestro día a día y pueden ser utilizadas para sesgar nuestra percepción de la realidad. ¿Y a ti, César, te han aplicado alguna encuesta alguna vez? sí, varias veces, en varias ocasiones. En la universidad, pues, había muchas personas que de repente te hacían encuestas cuando ibas pasando para agarrar el camión o como sea. Y me tocó hacer algunas encuestas también a mí, como parte de materias del índole social. ¿Y a ti? A mí, fíjate que solamente las únicas encuestas que he contestado son las institucionales, pero nunca he sido encuestado por alguna encuestadora oficial para medir los ratings o de percepción política. Incluso en el incluso en el INEGI, que también serían como encuestas, pues no he participado por lo mismo de que he estado viviendo en diferentes lugares y en los lugares a donde he estado viviendo, pues no se aplican las encuestas. Va, pues. ¿Tú qué entiendes ah, por la sí, definición de encuesta? O sea, sí estamos de acuerdo en que ¿qué sí, es una encuesta? sí, la encuesta es una forma de obtener información preguntándole a personas, en términos así someros. Eh, ¿Qué tipo de información? Sociodemográfica, edad, niveles académicos, etcétera, o opiniones, actitudes, intereses, intenciones. Sí, y puede ser un cuestionario o puede ser una entrevista. La entrevista nos da oportunidad de obtener información más profunda. La encuesta es más para más población, ¿no? Más rápida, y más información, más diferentes tipos de información. Información personal o social, ¿no? Sociodemográfica, niveles de estudio, edad, sexo, etcétera. Opiniones y también opiniones, actitudes, intereses, intenciones, etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdísimo con tu definición de encuesta. Y por ejemplo, ¿cómo se hace y se diseña una encuesta? Podría ser una de las siguientes preguntas. Y una de las primeras cosas que debemos de hacer a la hora de diseñar una encuesta es tener un objetivo de investigación, es decir, ¿para qué queremos hacer nuestra investigación? Y estos objetivos deben ser claros y deben ser específicos. Con base en los objetivos, debemos de desarrollar una metodología, es decir, cómo vamos a cumplir con esos objetivos en particulares. Sí. Y empieza desde la toma de la muestra. ¿Qué tipo de muestra quieres tú, no? Y la muestra es muy importante porque la muestra le va a dar validez a tu encuesta o se la va a quitar.
Sí, de hecho también hay estrategias estadísticas para determinar los tamaños de la muestra, pero también se dice que no hay un tamaño de muestra perfecto, por lo Ujú. mismo de que estará muy condicionado de acuerdo a lo que tú quieras medir, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir un estudio local en donde solamente tenemos una población delimitada por ciertas cuestiones geográficas o sociales o etnográficas, podríamos nosotros decir, bueno, estamos en esta localidad y con base en esta localidad voy a tomar una muestra de un 1% de la población, ¿no? Entonces, quizá en ese caso, si tu localidad es de 1000 personas, el 1% representarían 100 personas y lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la cantidad de personas? Supongamos que son 100,000 personas. Bueno, de 100,000 personas, 1000 personas todavía suena prudente. Sin embargo, cuando estemos hablando de 1 millón de personas, entrevistar al 1% del 1 millón, pues ya se volvería sería una muestra de 10,000 personas, el 1% son 10,000 personas, y eso podría ser un poco más complicado a la mera de obtener. Por eso necesitamos de las muestras. Ujú. Sí, una muestra es un pedacito de esa población, como bien lo mencionas, y la idea es que represente a toda la población. Si la muestra no es representativa, no, pues no te sirve mucho. No puedes extrapolar los resultados de esa muestra a toda la población. ¿Qué es el objetivo de una encuesta? Preguntarle a 10 personas para darme a unas cuantas personas para darme una idea de lo que quiere todas las personas. Esa es la idea, ¿sí? Sí, porque estadísticamente se supone que todas las personas que son susceptibles de ser entrevistados tienen la misma probabilidad. Sin embargo, a la mera hora, cuando hacemos la selección de las personas, estas personas, en este grupo de personas, nosotros estaríamos buscando una tendencia estadística que estuviera reflejando el comportamiento global de nuestra población. Sí, es una especie de fotografía de ese instante, digamos, que te dé una idea de cómo estaban las cosas en ese instante, en el todo, un pedacito, ¿no? Una foto que represente a todo. Eh, Hablabas de cómo se selecciona la muestra y la muestra puede ser se puede tomar de manera probabilística o no probabilística, así se llama. Básicamente significa hacerlo al azar, donde todos los individuos, todos todas las entidades, ¿no? Todas las unidades de análisis tengan la misma oportunidad de ser encuestados. Y la no probabilística es cuando no se hace así, cuando se toma en cuenta ciertos sesgos. Entonces, pues digamos, si yo le pregunto, vamos a pensar, si yo quiero saber la opinión de algún gobernante, ¿no? Y le pregunto solo a una colonia, voy a correr el riesgo de que el resultado eh, no sea significativo para toda la población, no sea Claro, representativo de toda la población. A lo mejor en esa colonia el actual gobierno acaba de poner nuevo, nuevo pavimento, entonces la opinión va a estar sesgada. Y en otras poblaciones, en otras colonias no han puesto pavimento nuevo y a esas no les pregunto. Entonces ahí es una selección de una muestra no probabilística que puede alterar los resultados de la encuesta y la interpretación obviamente que se hacen a esos resultados. Entonces esos son los tipos de muestras, probabilísticas y no probabilísticas. Y digamos, si tu idea es querer predecir algún comportamiento, pues es mejor hacerlo eh, probabilísticamente. y, por ejemplo, ¿de qué forma se clasifican las encuestas con base al tipo de muestra que nosotros obtenemos? Porque entiendo que hay una clasificación bastante amplia del tipo de encuestas, ¿no? Ajá, sí, puedes clasificar a las encuestas de acuerdo si lo que quieres es describir o a alguna población, como las del INEGI, o una encuesta que explique algún fenómeno. ¿No? La encuesta puede ser transversal o longitudinal, si haces una encuesta nada más para ver un tiempo, o si haces varias en diferentes tiempos, que sería la longitudinal.
Puedes ver encuestas retrospectivas para tratar de explicar algún evento que pasó, o encuestas prospectivas para que busquen predecir algún comportamiento. Hay muchos tipos de encuestas, o digamos, de acuerdo a qué buscas, ¿no? Si describe cosas, si vamos a describir cosas por un tiempo, pues tengo dos. Si voy a buscar explicar algo o predecir algo, tengo otras dos, así, ¿no? Depende de qué tipo de... Hay muchas clasificaciones, ¿no? Claro. De acuerdo a diferentes aspectos. Pero bueno, volviendo a lo del tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra, entre más grande, es mejor en poblaciones pequeñas. Como lo mencionabas, hasta 100,000 personas, un tamaño de unas 1,000 personas que preguntes está bien. Aún si tu población es de 5,000, con 300, 400 personas, déjame te digo los números. Básicamente, Claro. si tú quieres tener un margen de error de más menos 3, que ahorita hablamos del margen de error si quieres, y quieres tener un nivel de confianza del 95%, el nivel de confianza es, si yo repito esa encuesta 100 veces, 95 veces va a salir igualita, ¿no? O va a salir muy parecida. Eso sería un nivel de confianza del 95%. Si tú buscas un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3 en una población, en una decisión que solo tienes dos opciones, fíjate todo lo que hay que considerar, ¿no? 341 personas en una población de 5,000 te da un margen de error de más o menos 3. Para una población de 100,000, el mismo margen, para obtener el mismo margen de error más o menos 3, con dos opciones y con un 95% de nivel de confianza, tú requieres 1,056. O sea, de 341 de 5,000 a 100,000, el salto no es proporcional. Ahora solo requiero 1,056. Y ahora, una población de 50 millones, con los mismos datos, mismo nivel de confianza, en margen de error, y con dos opciones nomás, requiero 1,068. 1,068 personas encuestadas. Personas encuestadas, o sea, 12 personas más que si la población es de 100,000. Entonces, en poblaciones grandes, ya el tamaño de la población ya no afecta tanto. Por la fórmula que se utiliza en estadística, ¿no? Que tiene varias cosas a considerar. Ahora, en poblaciones pequeñas, sí, entre más grande tu muestra, va a tener un menor margen de error, que es importante. Otra cosa que hay que considerar a la hora de tomar la muestra es la heterogeneidad de la población. Claro. Y probablemente no lo sepas antes de hacer la encuesta, pero básicamente si tú tienes 3 opciones, vas a ocupar más muestra a que si tienes 2 opciones, o que si solo tienes una. O también, básicamente, si una población, el 90% se comporta de una forma, y el otro 10% de 5 formas distintas, no ocupas tanto, ¿no? Al menos no para saber la de la mayoría, ¿no? Sí, porque cada una de las opciones tendría que repartirse la respuesta, ¿no? Si son dos, tienes un 50% de probabilidades de que te digan sí y 50% de que te digan no. Si son sí, no o no sé, tienes 33% de que caiga cada una de las respuestas. Si son 4, tienes 25%. Si son 5, tienes 20% de probabilidades de que cada una de esas respuestas sea como la más probable. Y como disminuye la probabilidad, necesitas aumentar el número de muestra para que sea representativo, ¿cierto? Sí, bueno, más que nada, si digamos, vamos a suponer que hay una pequeña población, una minoría que opina diferente en algo, y la posibilidad son 10
¿no? Pero casi nadie vota por ninguna de las otras, para que esa minoría esté representada o que se vea, que se note en las encuestas, la muestra tiene que ser más grande. Si no, no. O sea, si no hay minorías, si no hay muchas minorías, no requieres encuestas grandes, muestras grandes para que represente, para que exista, para que encuentres esos valores en tu muestra. Claro, entonces es muy importante considerar el tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño de nuestra población de estudio, ¿no? Como bien lo dices, si son Sí, poblaciones ajá. pequeñas, necesitamos números mayores de muestra, y si son poblaciones grandes, en este caso estamos hablando de millones de personas, ya no se necesita que sea tan proporcional el número de encuestados, ¿es cierto? Sí, el número de encuestados en una población grande no te reduce el margen de error tanto, ya. O sea, si yo duplico, si yo tengo una población de 50 millones otra vez, ¿no? Y tengo un margen de error para obtener un margen de error de más o menos 3, nivel de confianza 95, con dos opciones, sería 1068, ¿no? El número que ya te dije. Si yo duplico ese número, es decir, 2100 y algo, el margen de error no cambia mucho. El 2400 personas me darían un margen de error de más menos 2. Entonces, uno nada más, un porcentaje, un número nada más el que me cambió por duplicar el número de encuestados. Para obtener un más menos 1, yo ocupo 9600. Entonces, si yo quiero tener, se vuelve muy caro, pues no, ya es casi, es 9 veces más lo que yo requería para pasar del más menos 3 el margen de error al más menos 1. Pero es increíble cómo funcionan las matemáticas, ¿no? De tal forma que al Pues, final se distribuyen de forma bastante normal, independientemente del número de personas que se agreguen. Es decir, yo pensaría, mi instinto me dice que entre sí, mayor sea la población, mayor tendría que ser el número de muestras, pero lo que me acabas de demostrar o me acabas de decir es que no necesariamente es así. no, sí, es así, sí, es como tú dices, entre más número, entre más grande mi muestra, voy a tener un menor margen de error, Ah, claro. pero eso es más notorio en poblaciones pequeñas, ¿sí? En poblaciones pequeñas, eh, si yo paso en la población de 5,000 personas, digo, en la población de 5,000 personas, para tener un margen de error de más menos 3, yo ocupo 341 personas encuestadas. Si, para yo tener un más menos 1% de margen de error, más menos 1, perdón, de margen de error, yo ocupo solo 467 personas. O sea, 100 personas, 120 personas más en una población más pequeña. Sí, o sea, el cambio ahí es más drástico. Entre más grande la muestra, mucho menor el margen de error. En las poblaciones más grandes, el duplicarlo, no cambia tanto, o sea, aumentarlo no cambia tanto. Entonces, las casas encuestadoras, pues, ¿para qué gasto más si el margen de error no se No reduce? disminuye. Sigue ¿Y a qué te reduciendo, refieres con margen de error? el margen de error es pues el nivel de error que tiene una encuesta. Casi siempre vamos a suponer estas encuestas de intención de voto que buscan, que te dicen si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías? Todas las encuestas, pues sí tienen un margen de error que significa que el resultado real eh, está más 2 puntos, digamos. Hay veces que ponen más menos 4 o más menos 3, vamos a suponer que es más menos 4, y te dice que un 20% va a votar por fulanito, con un más menos 4 de margen de error. Es decir, que la realidad es que es, las personas que van a votar por fulanito están entre 24 y 16% de la población. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si algún encabezado dice la persona A, el aspirante A, le saca 3 puntos porcentuales al aspirante B con un margen de error de 4, eso es falso. Como lo quieran ver, es falso, ¿no? Es una interpretación incompleta de la,
del resultado de una encuesta. ¿Por qué? Porque el margen está entre, digamos, vamos a suponer, entre 16 y 24, lo que te dije ahorita, y la otra persona tendría entre 13 y 20. Entonces los márgenes Se traslapan. se traslapan, los rangos se traslapan y todavía no es posible decir eso con esa Y eso es muy certeza. importante porque hoy Sí. en el contexto político en el que nos encontramos, o bueno, usualmente siempre se utilizan mucho las encuestas, pero no siempre te dicen el margen de error de la casa encuestadora. Y luego se dice que hay empate técnico, pero es justamente por estas cuestiones que nos estás diciendo, ¿no? Un empate técnico significaría eso, tener los rangos sobrelapados, mucho, ¿sí? O que el margen de error, o que la diferencia sea menor al margen de error, eso deberían de decir, no todos lo hacen así. Todas las encuestas deberían de mostrar su metodología, dicen, ¿no? Normalmente aparece con letras chiquitas. En la metodología, ahí debería de aparecer el margen de error, estimado por la misma casa encuestadora, que pues puede ser de confianza o no de confianza, ahorita hablamos de eso si quieres, pero tiene que, si no viene el margen de error, no hay que confiar en esa encuesta, es así de sencillo. ¿No? Eso es muy importante que lo consideremos porque la gran mayoría de las encuestas que vemos publicadas no tienen margen de error disponible y por ende no sabemos esos puntos en los que se traslapa, ¿no? Tú puedes tener una diferencia de 20 puntos porcentuales, 30 contra 50, pero si tu margen de error es del 15%, en algún punto esos puntos se van a encontrar, sería 30 más 15 son 45, 30 menos 15 son 15, de 15 a 45, y en el caso del que tenía 50 puntos menos 15 dan 35, más 50 más 15 dan 65, de tal forma que se cruzan ese 35 con el 45%. Sí, pero acuérdate, bueno, entre más homogénea la población, también eso ayuda al margen de error. O sea, si el 60% de una población se decanta por una opción y los otros no, ocupas de entrada menos muestra para tener un margen de error similar, porque la población no es tan heterogénea en ese sentido. Yo siento que en el caso de México, las encuestadoras siempre se meten mucho en problemas por lo mismo de toda la heterogeneidad que existe en nuestras clases sociales, ¿no? Por ejemplo, no Pues es lo sí, mismo que entrevisten al 1% más rico que al 99% menos rico, ¿no? sí, ahí la muestra tiene que estar estratificada, se dice, cuando busca estratos geográficos o sociodemográficos, básicamente. Y vamos a suponer la mayoría, bueno, 20 millones de personas, más o menos, me estoy quedando abajo, viven en el DF y en sus alrededores. Eso equivale a tanto por ciento de la población que vota. Bueno, como al que 10%, tal vez 15% de la población de México. En Sonora vivimos no sé la verdad, pero bueno, menos. En Hermosillo son como 1.5 millones de personas, equivale a menos al 1% de las personas que van a votar. Entonces, pues yo, cuando haga mi muestra de las 1,000 personas que le vaya a entrevistar, pues voy a agarrar 15% al azar, pero 15% de Ciudad de México, de CDMX, y a 1% de Hermosillo, ¿no? Buscando pues que, ahora, una sola persona, o bueno, o 10, serían, ¿qué? 10 personas de Hermosillo, pues es muy poquito también. Entonces, pero sí se busca siempre que esté estratificado en ese sentido, ¿no? Pensando que la muestra también sea proporcional a la población. Sí, y fíjate que yo he visto que esto de la estratificación sí es muy importante porque, por ejemplo, cuando vemos en el caso de Twitter, que es una red social bastante activa en cuestión de difundir la información, si tú sigues a cierto personaje, luego cierto personaje menciona, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Y resulta ser que para esa persona, las personas que siguen a ese personaje, el 90% votaría por X y el 10% votaría por Y. Sin embargo, cuando cambias de personaje, resulta que los resultados dan opuestos, ¿no?
Sí, el 10% votaría por X y el 90% votaría por Y. De tal sí, forma que en este caso sí estaríamos como sesgando mucho nuestros sí. resultados de acuerdo Ujú. a las características de la población que sigue a determinado personaje. Sí, pero también la metodología. O sea, si haces una encuesta por internet, el gran problema que tienen las encuestas por internet es que no hay forma, que yo sepa, no hay forma de que una persona no vote dos veces en esa encuesta. Eso ya Claro. altera la percepción o el resultado de tu encuesta en, en, por internet. Tienen valía a lo mejor, sí, no dudo que tengan una, un valor las encuestas por internet, pero tienen ese problema que unas personas pueden votar dos veces, personas con intereses pues lo van a hacer. Entonces, si un político te muestra una encuesta, pues hay que dudarla, hay que dudar de esa encuesta, ¿no? Hay que buscar la metodología, el margen de error de esa encuesta y la casa encuestadora, que cómo tiene su prestigio, porque eso Qué era lo que te iba es a muy preguntar? importante. ¿Quiénes hacen las encuestas? Pues hay empresas, digo, que hacen, todo el mundo puede hacer encuestas. El Google Form se utiliza mucho para hacer encuestas en trabajos en tareas universitarias, etcétera, ¿no? O en proyectos universitarios, buscando buscando que se identifique la persona para evitar que vote dos veces, ¿no? O tener dos veces o tener un dato duplicado, ¿no? Este, pero bueno, digamos, las que vemos en los periódicos y así, sobre todo en tiempos electorales, pues son casas encuestadoras, son empresas que se dedican a a hacer encuestas eh, con la finalidad pues de tomar decisiones basado en cómo está la situación, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero ser el gobernador de Sonora y veo que la gente es aquí, no sé, muy beisbolista, pues bueno, y quiero ganarme ese voto, a esas personas, pues voy a hacer como que juego béisbol. A ver si funciona, a lo mejor no funciona, pero es una idea. Entonces, es lo que haría. Pues entonces tengo que pagarle a una casa encuestadora para tener esa información. Si me dejo guiar por lo que yo pienso está sesgado por mi ambiente cercano. Probablemente no sea lo, lo representativo de todo Sonora, ¿entiendes? Sí, Entonces hay gente que se dedica a eso, las casas encuestadoras, y el prestigio de una casa encuestadora te lo da el nivel predictivo que tuvieron en eventos pasados. Es una casa encuestadora que se quedó a 10 puntos, que predijo una diferencia de 10 puntos entre A y B en, en las elecciones pasadas y la diferencia fue de 2, pues esa casa encuestadora no sirve mucho. ¿Sí me explico? claro. Entonces ya la piensas. Un ejemplo, por ejemplo, el periódico Reforma es reconocido por tener, por, por tener unas encuestas que predicen, que sí son predictivas. Ahora, recientemente, hace como 3 días, la directora de las encuestas renunció al Reforma, porque quién sabe, pero entonces ya la piensas. ¿Sí? Ya, vamos a ver si la siguiente encuesta eh, pues es predictiva o no. Otra cosa que se puede hacer es encuestas espejo, les llaman, o hacer la misma encuesta con la misma metodología, ¿no? Obviamente la muestra sería diferente, bueno, la muestra sería igual, pero las personas entrevistadas serían distintas. El resultado tendría que ser similar entre Claro, ellas. sí, tendría que ser el mismo, ¿no? Ujú. Sí, muy parecido. No Pero eso son, es muy importante lo que ahorita comentas, porque justo muchos periódicos han basado su credibilidad con base a los resultados que ellos publican en estas encuestas. Sin embargo, como ahorita hemos mencionado, son varios factores los que influyen en dar credibilidad a que la encuesta sea lo más certera posible. Y por sí, ejemplo, por eso mencionábamos esto de que sesgan la realidad, porque podría. dependiendo de tu conocimiento que tengas a la hora de realizar estas encuestas,
será el tipo de manipulación que tú podrás realizar con los datos y en su caso podérselos otorgar o no para que tus preferencias se vayan hacia determinado tipo de electorado, ¿no? O de candidato. Sí, claro, pues recuerdas en una de las sesiones pasadas de Red Contextos que mencionábamos de cómo se puede modificar nuestra memoria por haciendo preguntas o que lo hacían de repente en los juicios orales en Estados Unidos. Era en la sesión donde hablamos de Black Mirror. Como, pues, si yo llego comentándote, oye, qué mal el gobierno actual, ¿no? ¿Viste lo que hizo ayer? Hizo esto. Te voy a hacer una encuesta. ¿Qué opinas del gobierno actual? Si yo hago eso, estoy influenciando el resultado. Eso no se debe de hacer. Las personas que hacen encuestas, sobre todo las que hacen encuestas personales, ¿no? Que están presentes cuando están haciendo la encuesta, ellos necesitan tener una capacitación, necesitan aprender a dar encuestas, en ese caso. Entonces, sí se puede alterar, pero al final de cuentas, esa encuesta no va a ser tan predictiva si yo hago eso, ¿no? Lo van a poder utilizar para promocionar, porque pues todo se usa en política, ¿no? Usan todo, pero que eso funcione es otra cosa. O que esa encuesta sirva para predecir, en este caso, la elección, eso es otra cosa, ¿no? Sí, sin duda. La información es poder, por ahí dicen, ¿no? Sí. Oye, ¿y Pues, cuáles son las ventajas entonces a todo esto de utilizar una encuesta como herramienta de investigación? Estamos escuchando como que también hay pros, hay contras, pero ¿cuáles serían las ventajas de hacer una buena encuesta para la toma de decisiones? pues esa te ayuda a tomar decisiones en el caso de las encuestas bien hechas, ¿no? O te ayudan a describir una población, ¿sí? Tú no sabes pues que existe un problema en una población a menos que se la preguntes, si tú no eres de esa población. ¿Cuál Claro. es vamos a suponer, soy gobernante o soy, sí, gobernante? Son ejemplos, digamos, que pueden llegar a más personas, ¿no? Uh-huh. Soy gobernante y soy buen gobernante y quiero resolver los problemas de la población. Bueno, ¿cuáles son esos problemas de la población? Si yo creo que los problemas de la población son los mismos que tengo yo, muy probablemente caiga en un error. Tendría que hacer una encuesta para saber cuál es el problema que la mayoría de las personas considera es más primordial, urge más, y un buen gobernante trataría de solucionar ese problema primero antes que los personales. Entonces, eso es como obtengo esa información con una encuesta. La Sí, sin decisión, duda. pues ya la tomaría yo, ¿no? Pero Decisiones me ayudaría, informadas, ¿no? Sí. claro, Decisiones claro, claro. con datos, decisiones Uh-huh. concienzudas, bien, Ajá, con encuestas bien hechas. claro. Y por ejemplo, ¿tienes algún tipo de encuestadora favorita o sí? Bueno, depende, ¿no? Para las cosas políticas, yo me voy sobre Oráculos, que es un agregado de encuestas, que le da valor le da valor a las encuestas ponderándolas de acuerdo a los resultados pasados de aciertos pasados. Yo me voy sobre Oráculos, porque te digo, no es lo mismo encuestas espejo que juntar varias encuestas con diferentes metodologías, pues, ¿no? El Oráculos hace eso y junta varias encuestas para darte, este es el promedio de las encuestas Ah, ponderado. mira, es una muy buena herramienta. Yo no la conocía, ahorita justo la estoy revisando y aquí Uh-huh. tiene que, como tú dices, es la suma de varias encuestas. Sí, sí. Ahora, podemos hablar de la metodología también, que las encuestas de Internet, ya acabamos de mencionar, las encuestas de Internet tienen la metodología, o sea, hecha por Internet, tienen esta desventaja enorme, si me preguntas a mí, de que alguien puede
llenar esa encuesta varias veces. La misma persona, tendrías una repetición de datos que no podrías verla a simple vista. Lo bueno, las cosas positivas de las encuestas de Internet es que son baratos y rápidos, y pueden utilizar medios audiovisuales. Eso también es bueno. Tengo otro tipo de encuestas, las postales, que ya no se usan en el día de hoy, las telefónicas y las personales, o las que van casa por casa, digamos, domicilio. Una persona va y entrevista o encuesta a otras personas. La ventaja de la personal es que bueno, una de las ventajas de las personales es que te da más libertad de expresión, digamos, de que poder dar otras opciones que no están a lo mejor en la encuesta, y puedes poner otros. La influencia, bueno, eso sería bueno, la otra ventaja sería que puedes hacer preguntas más complejas. Oye, no le entendía esto, ¿a qué te refieres? Y la persona, el encuestado te puede decir, pues esto y esto, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que me iría más por esto. Entonces tú estarías de acuerdo con la A. Sí, va. Es más complejo, es más, y puede platicar más. Bueno, y la participación, digamos, el número de personas que deciden participar en contraste con las que no deciden participar es mayor que con las otras. En la internet realmente no puedes saber eso, pero supones que muchos no la llenan. En el caso de las telefónicas, sí, mucha gente cuelga y no sigue la encuesta, y eso hay que marcarlo. Tantas personas no participaron, ¿no? La encuesta telefónica, cuando yo digo encuesta telefónica, me refiero a que te suena el teléfono y escuchas una grabación que te dice, ¿prefieres A o B? Entonces no hay comunicación con el encuestador. Si es una máquina automatizada. En la telefónica, pues reduce la capacidad de pues, que las preguntas sean complejas o las respuestas sean complejas, y la libertad de expresión, digamos. Ahora, sí disminuye la influencia que puede tener el encuestador. Es una máquina que te dice algo, ¿no? Entonces solo te va a decir algo. El encuestador te puede hacer preguntas antes para que o puede traer un símbolo aquí y tú la piensas, ¿no? Y la telefónica no, hay menos influencia del encuestador. Las preguntas no pueden ser tan complejas, son más baratas las encuestas telefónicas que las encuestas personales, porque pues las encuestas personales requiere capacitar al encuestador y pagarle al encuestador. Transporte, hospedaje, Sí, sí, sí. alimentos, claro. Y la pues, telefónica es una máquina que no es tan barata a lo mejor, pero no es, le gana el costo, ¿no? Es más rápida la telefónica también, en menos tiempo obtienes la información, a diferencia de las personales. Bueno, pero tienen un sesgo también importante, y es que pues no todas las personas tienen teléfono. Ahora, es más fácil llegar a una población lejana con teléfono a que mandar a una persona a encuestar allá. Entonces también, si quieres encuestar a poblaciones lejanas o alejadas de donde está tu matriz, es más caro en las personales que por teléfono. Ahora, siempre y cuando esta población alejada tenga teléfono. Claro. Puede ser por internet también, pero tendría que tener internet. Y las encuestas telefónicas pues tienen un sesgo muy importante, eh, eh, en la vida actual, ¿no? Las personas jóvenes, como nosotros, comprenderemos, no contestamos llamadas de teléfonos que no conocemos. Sí, así es. Entonces, eso es un sesgo que no siempre se toma en cuenta a la hora de mencionar el margen de error. Sí, de hecho, yo recibo varias llamadas en mi teléfono y no las contesto, por lo mismo de que ya me imagino que son encuestadoras del banco o del mismo servicio de internet, y ¿Sí? por lo mismo las descarto. Sí, no estás, no eres el único, pues, ¿no? Entonces, pues no, las personas de mayor edad suelen ser las que están entrevistadas por encuestas telefónicas. Claro, porque son Y las que están más tiempo en casa y que están más susceptibles a recibir estas llamadas de teléfono, ¿no? pues sí, digo, no, también son las que tienen teléfono todavía, teléfono
estacionario, le voy a decir. Claro. Y esas no te detectan si es spam o no. El celular sí te detecta si es spam. Puede detectarlo, sí. Correcto. Otra cosa que olvidé mencionar es en el caso de la muestra, es la unidad de análisis. ¿A quién le voy a preguntar? Una encuesta telefónica no sabe quién está contestando. Puede ser un menor de edad a quien esa información no te interesa realmente, ¿no? Entonces, tampoco las encuestas por internet. Entonces, eso también es importante a la hora de seleccionar la muestra. Pues sí, pues es muy interesante todo este tema de las encuestas. Yo espero que justamente a través de este podcast la gente haya un poco reflexionado más sobre los elementos que se necesitan para realizar una buena encuesta, como lo son el tamaño de la muestra, el método de análisis, el método de muestreo que se utiliza para la muestra, así como las estrategias de análisis de los resultados. ¿Y algo más que te gustaría ir mencionando previo a nuestro cierre del podcast, César? Sí, algo que yo creo que podría ser tema para otra sesión es la interpretación misma de esas encuestas. Tengo una historia por aquí. En 1991, el Washington Post informó que los zurdos viven 9 años menos. Los zurdos, las personas que prefieren la siniestra antes que la diestra. Analizaron defunciones en varios lugares. Y básicamente notaron que las personas había más personas diestras en la población más grande que en la población menos vieja, ¿sí? Entonces, pues fue una notición, los zurdos viven menos, 9 años menos, y en 1993 un estudio en el American Journal of Public Health explicó, y con un estudio más documentado, explicó que la diferencia los resultados que obtuvieron estas personas en el estudio del 91, el Washington Post, era debido a que hay menos zurdos más grandes, porque al principio de los 1900 a las personas no les gustaban los zurdos, y cuando un papá veía que alguien estaba desarrollando la zurda, la amarraban. Entonces, las personas más viejas suelen ser, es más raro encontrar a personas zurdas más viejas. Entre más jóvenes encuentras más zurdos, básicamente. Ah, mira. Por cosas culturales que no se tomaron en cuenta en lo de Washington Post. Entonces, ¿qué ocurre? La conclusión que sacaron ellos fue que como había menos zurdos más viejos, pues se morían antes. ¿Sí? Sí, pues muy importante a la hora de analizar. No llegaban a la edad. Entonces, es importantísimo también a la hora de interpretar los resultados de una encuesta, tener la mayor información posible de la cultura y de tu población para que no cometas ese tipo de errores, ¿no? Sin duda. Y entonces te digo, yo creo que eso da para a lo mejor para otro, ¿no? otra sesión, la interpretación que se da a los resultados, vengan de una encuesta o no, ¿no? Pero bueno. Pues muy bien. Bueno, pues les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos con la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 12ª sesión de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Hasta la próxima. Aloha.